בראשית ברא אלוהים את השמיים. Muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo programa de la Haftará, de la sección llamada Profetas, los libros sellados. El día de hoy vamos a estudiar el programa número 15 de esta sección de Haftará, que consta de Jeremías. Vamos a estudiar el capítulo 46, del versículo 13 al versículo 28. La parashá de la Torah que se hace referencia a esta Haftará es la parashá llamada Bu o Bo, que eran las tres últimas plagas, para que ya el faraón dejara salir al pueblo de Egipto: la plaga de los altamontes, creo que de la obscuridad y los primogénitos. Y pues aquí en el estudio virtual, en algún lugar en el internet, se encuentra conmigo Gabriel Estrada. Buenas noches, ¿cómo estás, Gabriel? Buenas noches, aquí escuchando la Parashá Bu. Bu. Sí, no, pues ya, Shabbat Shalom, Memo, por fin llegamos a este día, ya una ansiedad por descansar desesperada, pero muy Sí, contentos, la verdad, muy así contentos. es. Sí, chava shalom, Gabo. Shabbat Shalom, Ahora, exactamente. ahora estamos grabando en viernes por la noche, gracias a Dios que Por nos fin, lo permitió. Pues aquí estamos sacando los gallos. bueno, cortas eso. Sí. ¿Y qué? Y saludos, ya últimamente ya no te importa nuestro auditorio, ya no saludas a nadie, ya Híjole, Gabo, has cambiado mucho, man. ha cambiado mucho, ¿verdad? Esta ¿Sabes fama qué? te volvió loco. Sí, sí quiero mandar un saludo, y más que saludo, un agradecimiento muy especial a Elizabeth Salas, porque ha estado publicando. Tú y yo pues nada más estamos grabando los audios y tan, Ya no, sé. no hemos podido tener el tiempo suficiente para hacer Para publicar, publicaciones, claro. pero Elizabeth ha estado publicando, muchas gracias Elizabeth, artículos de De arqueología, arqueología, de historia y también de las letras del alefato hebreo. Pues ha habido muy buena respuesta del auditorio, ¿no? Les han estado gustando mucho los artículos, y pues muchas gracias a Elizabeth Salas, claro. y esperamos tenerla pronto de nuevo grabando con nosotros, ¿no? Y también un saludote a un país que vas a andar por allá próximamente, Gabo. O sea, dos, Eh, va- a ver si hay alguien en el segundo. a ver, ¿a dónde vas, Gabo? ¿A dónde A vas? Perú, voy a Lima y Cusco la primera semana de febrero. Y voy para Lima y Cusco, fíjate, estoy diciendo a Lima, Perú, sí, sí, sí. Y voy a La Paz la segunda semana de febrero. Y pues ya unas vacaciones ahí A tranquilas. A Bolivia. Perú y Bolivia, así es. ¿No? Muy bien, Y pues pues si alguien nos escucha por allá, Pues muchos avísenos, nos saludos. gustaría saludarlos en persona, si es posible. Pues ahí tenemos 15 días para ponernos en contacto. Muy bien, vas de vacaciones, Sí, vas de a vacaciones. disfrutar, estar tranquilo, no está Exacto. nada de nada. Sí, la idea es pasear, disfrutar, despejarse un poco, pues, vamos a Conocer, conocer exactamente. pues muy bien, qué padre, Gabo, Sí, qué padre. gracias a Dios que nos da la oportunidad de salir de vacaciones. Exactamente. Pues bueno, igual también saludos a Alemania, por allá que nos escuchan. Ok, Pues a ok. todos lados, muchas gracias a todos los que siguen este par de locos, como ya he dicho en varias ocasiones. Gracias por escucharnos, por leernos, por darnos retroalimentación, preguntas, comentarios. De verdad que todo eso pues sirve, ¿no? Alimenta pues nos hace abrir los ojos en unas y en otras cosas, ¿no? Hace mucho que no hay así como que controversia, Oye, como al sí. principio que pues todos nos decían de cosas. Yo creo que ya se cansaron, se Claro. aburrieron y dijeron: "Ay, estos no cambian". Estos legalistas no cambian, mejor hay que sigan ahí en sus ondas raras. Sí, esto sí es Memo. No, y qué padre, ¿no? Porque entonces,
pues también eso significa que la gente que nos escucha, pues ya es como un, no sé si decirle mercado, pero es un segmento muy particular que ya saben qué estamos haciendo aquí. Entonces, qué padre, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, es padre de repente encontrar personas en algún lugar del mundo y que te digan, pues, qué bueno que los encontré porque, pues, quiero estudiar de la Torah y aquí, pues, me siento como que compagino, como que andamos en el mismo canal, y es difícil encontrar gente a mis alrededores que piensen, que sientan igual, entonces, pues, qué padre, ¿no? Como habíamos comentado hace un año y cachito que comenzamos a hacer estos programas, pues ese era el principal objetivo, ¿no? O sea, llegar a personas que, pues de repente, por alguna razón inexplicable, que ya sabemos cuál es la razón, pues empiezan a hacerse preguntas, a lo mejor empiezan a leer la Biblia, empiezan a ver cosas que no hacen sentido, cosas que no sabemos por qué hacemos de una u otra forma o por qué no hacemos, y están escritas. Entonces, pues te empiezas a hacer muchas preguntas, ¿no? Y a veces sí es difícil, si no tienes a nadie, es difícil encontrar las respuestas. Entonces, no quiero decir que tengamos todas las respuestas, ya hemos dicho muchas veces que para nada no es así, y menos cada vez que vamos estudiando, más nos damos cuenta que no sabemos nada, ¿no? Este, pero pues el compartir un poquito de lo poquito que Dios nos ha abierto a nuestra mente, nuestra dura cabeza, pues ese es el principal objetivo, ¿no? De por qué estamos haciendo estos programas. Claro. Muy Y bien. Qué padre. man, Oye, una pregunta. Estoy viendo que en la página ya hay 3.500 personas. Fíjate, me había quedado como en 2.000 o menos. Pues qué padre, Memo. Padre. sí, 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 van todos los días alguien le da like. Ah, pues qué bueno. No, y qué loco, porque yo no pensé que tanta gente nos iba a seguir de pronto. Sí, hombre, acabamos de brincar también las 90,000 visitas, Wow. creo que hoy. La verdad es que bueno, yo y tú también, Gabo, hemos estado bien desconectados de la página. Este, Se siente feo porque, pues, o sea, al menos en mi caso siento como que no le estoy dedicando el tiempo Ajá, sí. que Dios se Como que merece, si ¿no? fueras bien irresponsable, ¿no? De Sí, decir, sí, me híjole, siento muy responsable, no has pues, corrido la voz, no has informado a la gente lo que ha pasado, que han pasado muchas cosas en el mundo, bueno, al menos yo no, pero nada así que me parezca así sumamente relevante, pero estoy al pendiente porque sé que son días de estar al al pendiente. pendiente, exactamente. Así es. Y no es que queramos no estar muy al pendiente de la página y de, pues, publicar cosas, sino que, pues, así como en Egipto les dijeron, van a tener que hacer los mismos números de ladrillos, pero Hagan de cuenta. van a tener que ir a buscar la paja ustedes mismos y me tienes que dar los mismos 20 ladrillos que me dabas cuando yo te daba la paja. Exacto. Así siento que nos está pasando, A ¿no? O los sea, dos, nos lo más están raro es que a los dos, cargando ¿eh? de trabajo. este, Al menos en mi caso estoy trabajando más o menos como hasta las 11 12 de la noche prácticamente todos los días, desde las 6:30 de la mañana, y tú andas más o menos por ahí, incluso a veces ni duermes. Ya sé. Entonces, pues digo, Así ahí pasa anda las el cosas. adversario, ¿no? Aquí somos. Echándonos bola. Se sabe. Pues no hay más que confiar en que Dios en una de esas nos eche una manita y nos dé un Si él poquito. quiere. Así es. Sí, así es, si Él quiere. Y también pues ya merito esperando Oye, a mi sí, próximo cómo no. hijito. ¿Cuántas cosas han pasado desde que empezamos a grabar, Memo? Oh, bastantes. ¿Qué onda? No, pues muchas gracias a la gente que nos escucha porque pues por ellos hacemos esto, ¿no? Entonces sí es, como quiero es bonito estar aquí en el micrófono. Claro, claro que sí. Y pues bueno, nada más recordatorio de los audios. Tenemos pues ya, son 54 audios de la Torá, 15 audios de la Haftará, o sea, de los profetas. Todos están en la página en buscandoloscondigo.com.
Hay una sección de audioprogramas donde puedes ver tanto la Torá como la Haftará. Están ahí todos los programas para que los puedas escuchar directamente, para que los puedas descargar a tu computadora, a tu teléfono, a tu laptop, tablet, y los puedas escuchar después. Son formato MP3. También haciendo la recopilación, estamos en YouTube. Todos los programas se suben a YouTube también. En la página, también el canal puedes buscar Buscándolo Escondido. Estamos en iTunes, y también desde cualquier dispositivo Apple o incluso desde cualquier computadora, te puedes meter a iTunes y ahí también puedes buscar el podcast. Que lo padre de los podcasts es que te suscribes y cada que se sube un audio, te avisa que tienes un audio nuevo, ¿no? Y en podbay.fm, que es algo similar a iTunes, pero que puedes bajar una aplicación desde los sistemas operativos Android, pues es igual, son podcasts. Y en iVoox, que es una página de internet, donde también es un podcast, que es el que alimenta realmente a iTunes y a podbay.fm. Nada más recordatorio para los, los nuevos escuchas que a veces me pasa seguido, de repente que me escribe alguien y me pregunta, oye, es que ¿cómo puedo hacer para empezar a escuchar o a empezar a leer los artículos desde el principio? Porque me interesa, pero no sé cómo. Me imagino que para alguien que no sabe mucho de computación, pues a lo mejor se le hace difícil navegar entre los menús y todo eso. Entonces, pues hay una ayudita, ¿no? Con estos comentarios. Y pues sin más, vamos, yo creo que ya comenzar, Gabo, ya entretuvimos mucho a la gente, ¿no? De ¿Ya estar qué, diciendo, y a mí ya todo qué eso que me hora? interesa. Pues, bueno, el día de hoy tenemos una haftará sumamente interesante. Se repite el esquema, Memo, del contexto histórico, ¿no? El contexto histórico que le va a dar mucho sentido a este capítulo 46, que se me hizo muy corto, Memo, son 15 versículos, estamos revisando fuera del aire. Habíamos Ujú. comentado que lo normal es que fueran 21 y de pronto se me hizo muy, muy pequeño el capítulo, pero bueno, eso es lo que sigue. Definitivamente volvemos al profeta Jeremías, definitivamente una profecía sumamente rica en detalles, en contexto, en promesas. Entonces, pues qué padre. La verdad, definitivamente Jeremías es uno de mis profetas favoritos. Y eso es decir de todos los profetas. Sí, ¿verdad? Bueno, Oseas también, y Ezequiel, e Isaías y todos Que los no te escuchen porque se van a poner sí. celosos. Sí, pues como comentas, ¿no? La semana pasada estudiamos también a Jeremías, sí, No era Ezequiel, no, no me Ezequiel, acuerdo. Sí, no Ezequiel. Pero estaba hablando una profecía contra Egipto, exacto. que hacía referencia a la parashá, de las primeras 7 plagas, cuando estuvo pues el pueblo de Israel y Moisés, ahí en Egipto, ¿no? Y ahorita es Jeremías, igual va a ser una profecía contra Egipto. ¿Por qué? Porque la parashá correspondiente pues son las últimas 3 plagas, y ya cuando por fin sale el pueblo de Egipto, o sea, el pueblo de Israel del país de Egipto, y aquí, pues yo sí veía así varios, cosas que me hicieron recordar, ¿no? A esa parashá. Ahí como la vayamos leyendo, pues vamos comentando, vamos recordando aquella parashá. Pero, pues sí, O- ¿no? El contexto histórico, habíamos visto la semana pasada, por ejemplo, que le había dicho Dios, por medio de Ezequiel a Egipto, que nunca iban a volver a ser un pueblo tan poderoso como lo fueron, o sea que no iba a desaparecer, se les iban a llevar al exilio, iban a regresar, pero ya nunca iba a ser un pueblo tan poderoso. Y aquí pues vamos a ver lo mismo, ¿no? Claro. Oye, Memo, y auditorio sobre todo, ¿por qué será que la profecía, digo, imagínate, ¿no? Dios le está hablando en tiempos del profeta Jeremías a un pueblo que ya salió de Egipto, ¿no? Con Ezequiel, pues Dios ha estado hablando contra Egipto y en Jeremías o Irmiyahu vuelve a hablar en contra de Egipto. ¿Qué trae Dios con Egipto? ¿Cuál es el problema en realidad de fondo con Egipto? Es decir, ¿es Egipto malo per se? Porque sí, porque pues
está en esa zona del mundo y entonces es malo, o por qué Dios está hablando en contra de Egipto. O por su fama nada O por más. su fama nada más, pues es el que se agarró de carro, como decimos acá en México, por qué, ¿cuál será el tema con Egipto? Pues bueno, el tema que yo veo que veíamos la semana pasada, el tema eran los ídolos de Egipto, los dioses de Egipto. Y pues como que vemos que, igual como vemos en la historia de Israel, que se equivoca una y otra, bueno, quisiera decir, nos equivocamos una y otra vez. También, pues Egipto vemos que regresa, ¿no? A lo mismo, regresa a los ídolos, entonces pues otra vez va el castigo contra Egipto, ¿no? Claro, fíjate que me llama mucho, me llama mucho la atención tu respuesta, porque dices, no, pues es por los ídolos. Sin embargo, Babilonia era un pueblo mucho más idólatra, y Dios Ujú. prácticamente en esta profecía va a decir que quien va a tener el poder o el control mundial de esa época y de esa región va a ser Babilonia. Fíjate que me gustaría más aclarar, y esto se me hace que es muy importante porque por ahí conozco una persona que esta semana me habló y me dice, Gabo, cometí un error. Bueno, no lo reconoció como error, pero sí se lo hice ver. Bueno, al menos para mí fue un error, porque fíjate que él empezó a estudiar la Biblia en orden, ¿no? Entonces por ahí le mandé unos audios, y entonces él al mes de que empieza a escuchar estos audios, pues en su iglesia es pastor de jóvenes de una iglesia, pues empezó a enseñar esto, ¿no? Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Estúdialo todo primero, por favor, porque te vas a meter en unas broncotas, ¿no? Broncotas es como problemas acá en México. Y total, pues me habla y me dice, estoy sumamente confundido, ya no tengo ni idea de qué es lo que voy a enseñar este fin de semana, voy a empezar con Apocalipsis. Y entonces empezó a hacerme Órale. preguntas, sí, o sea, me dice, oye, es que, dice, me siento como confrontado, como en un laberinto en el que no tengo otra opción más que decir cosas en las que sé que pues no van a estar de acuerdo, ¿no? O sea, y me hacía una pregunta y me decía, ¿con quién se va a casar el Mesías? Chivo. Le dije, le dije, pues es que, pues léelo, o sea, es lo que he estado estudiando todo este tiempo, ¿no? Y me dice, sí, sí, pero, o sea, ¿es Israel el pueblo con el que se va? ¿Las bodas del Cordero son con Israel? Imagínate esta pregunta, ¿no? Le digo, pues sí, le digo, nada más entendiendo quién es Israel. Pero es que no le puedo decir eso a la iglesia. Y entonces me dice, bueno, ¿y dónde van a ser estas bodas, no? Y le dije, ay, le digo, pues ¿en dónde? Pues en Jerusalén. Y me dice, ¿pero dónde dice eso? ¿Dónde dice que las bodas del Cordero van a ser en Jerusalén? Definitivamente tenemos que ponerle un montón de atención a estas profecías, Memo, porque aquí es donde lo vemos, ¿no? ¿Y en qué se relaciona con la pregunta que es al principio? O sea, por qué contra Egipto, no? Vamos a ver que Dios va a hablar contra Egipto porque se ha opuesto a Israel. Y Dios va a hablar en contra de Babilonia porque se ha opuesto a Israel. Y Dios va a hablar contra Persia cuando se oponga a Israel. El centro de la profecía, Memo, es Israel. Y su Ujú, capital es claro. Jerusalén, y de pronto perdemos eso de vista y de pronto pensamos que hay una razón espiritual o alguna otra razón, o simplemente Dios pues trae enojo y se va a quitar con Egipto porque no hay contra quien más. Entonces, pongamos mucha atención en este tema. En realidad Dios no tendría problema con Egipto porque Egipto no tiene la Torá, ¿no? Babilonia puede adorar ídolos, Egipto también, pueden comer puerco, cerdo, mariscos, y Dios dice, bueno, pues ellos, Gelatina. gelatina, ¿no? Qué rico. Y no hay problema, ¿no? Pero ¿por qué Dios insiste en que Israel no? ¿No? ¿Es una indiferencia o entonces a Dios no le importan las otras naciones? Sí que le importan, pero la forma en que va a decidir llegar al mundo entero y a que los gentiles lo conozcan es a través precisamente de manifestar primero esta forma de ser tan estricta con Israel y después bien misericordioso. Entonces, hay que entender que todas estas cosas y estas denuncias y demandas que Dios hace, y sobre todo estos castigos que impone, son justos, ¿no? No podemos entender la misericordia de la que nos va a hablar el llamado Brita Hadashah sin primero entender qué es la justicia, ¿no? Porque normalmente pensamos al revés, no queremos el castigo, queremos la misericordia, y entonces nunca aprendemos a ser justos. Entonces, de esto habla, ¿no? ¿Cuál es el contexto histórico, Memo? Pues como decíamos en la sesión anterior, los asirios han controlado la zona. A estas alturas hay un rey que trató de conquistar Jerusalén.
falló. No sé si recuerdas este rey asirio que llegó a Jerusalén y se empezó a burlar del rey. Y entonces dice, ¿sabes qué? Ni tú ni tus dioses te van a salvar y tú dices que el Eterno es tu Dios, pues fíjate que no importa cuánto le clames, no lo vas a lograr. Y entonces el rey le habla al profeta y le dice, oye, bueno, ¿qué voy a hacer? Y le dice, no te preocupes, por haber sido un rey tan orgulloso, ¿qué es lo que le va a suceder? Pues que va a morir y todos los ejércitos van a morir sin que tú tengas que luchar. Un solo ángel mata a todo el ejército y como había establecido precisamente Jeremías, dice, pues va a regresar a su ciudad y va a ser asesinado por sus hijos. Bueno, pues la historia nos cuenta exactamente eso, ¿no? Entonces, prácticamente el reino asirio, perdón, va a ser eliminado por los babilonios, es de lo que nos va a hablar esta profecía. Va a pasar algunos años después de esta profecía, no pasan muchos, y sobre todo se van a diluir las relaciones diplomáticas entre Babilonia y Egipto, ¿no? Entonces, prácticamente el capítulo 46 es la condena que va a hacer Dios a Egipto, ¿no? Y muy interesante que prácticamente de eso va a hablar la Haftará de esta semana, del castigo a Egipto, ¿no? Ahora sí, entendiendo por qué es que Dios está en contra de Egipto o parece estar en contra de Egipto muchas veces, pues eso debería de enseñarnos algo, ¿no? ¿Quién es Egipto en la actualidad? Obviamente hay un país que se llama Egipto, pero pues tengamos mucho cuidado de no caer precisamente en la misma circunstancia en la que cayó Egipto, porque eso podría acarrearnos pues el mismo castigo. Claro, y yo creo que desde que no los destruyó, o sea, de que sigue existiendo ese pueblo, pues vemos que Dios los castiga, pero no los destruye, ¿no? Al igual que con Israel. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que también le importa, ¿no? Que no es, Israel le importa sobre todos los pueblos, pero le importan todos los demás pueblos también, ¿no? Fíjate que Este, eso que acabas de decir es tan importante, Memo, porque de hecho no sé si recuerdas, cuando Dios da la Torah en Sinaí, Dios da los 10 mandamientos y después el siguiente tema del que empieza a hablar es de la esclavitud. Y dentro de ese tema ujú, dice, no olvides al egipcio y si el egipcio te pide apoyo y ayuda y entra a tu territorio, apóyalo porque tú viviste en su tierra, ¿no? Entonces, así es. eso muy relacionado con lo que acabas de decir. Y entonces viene la otra pregunta. ¿Y si Egipto no es el pueblo escogido, por qué se preocupa por él? Digo, no es que no me guste, al contrario, me gustaría que entendiéramos la razón de fondo, porque es lo que exactamente eso que tú acabas de decir, creo que es el punto central también de esta profecía. Y lo que decías hace rato, ¿no? De que pues normalmente no queremos el castigo, mejor nada más la bendición. Como cierra esta Haftará, pues yo creo que nos va a dejar bien claro Claro, que no es como queremos, sino es como Dios como diga, ¿no? Dios dice, exacto. Entonces, bueno, empezamos a leer en Jeremías 46, capítulo 13. Y dice, esta es la palabra del Señor, esta es la palabra de Dios, que vino a Jeremías el profeta cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino para atacar el país de Egipto. El contexto que comentabas ahorita, ¿no? Babilonia va a ser esa vara idólatra, si queremos decirlo así, que va a utilizar Dios en esa ocasión para, pues no nada más para Egipto, sino pues sabemos que también a Israel le tocó castigo con los babilonios, ¿no? Y como habíamos visto la semana pasada, a Egipto le decreta que va a tener exilio, igual que a Israel, que veíamos pues que era una forma de cómo Dios castiga a los pueblos, no nada más a Israel, sino también a otros pueblos. Y pues aquí vemos, ¿no? El Babilonia y con su rey Nabucodonosor. Dice el versículo 14, anuncien esto en Egipto, proclámenlo en Migdol, Memphis y Tafnes, a sus puestos, manténgase alerta, la espada devora a su alrededor. O sea, prepárense porque ahí viene la vara. Claro, y otra cosa bien interesante, Memo, es que Migdol era una ciudad fronteriza que se encontraba al norte de Egipto, mientras que Nof era una ciudad conocida en el Alto Egipto, y en la pronunciación más o menos, yo no sé hablar árabe, era Mernpus, ¿no? Mernpus. Y pues eso implicaba, al decir, anuncien desde el norte hasta el sur, que la destrucción vendría a todo Egipto. Ujú.
Dice el versículo 15, hace una pregunta. ¿Por qué yacen postrados tus guerreros? No pueden mantenerse en pie porque el Señor los ha derribado, ¿no? Órale. Este, Fíjate ¿qué que, decir? fíjate que es increíble cuántas cosas puede aprender uno. La pregunta, no sé si te das cuenta, cuando Dios le habla a Israel, hace preguntas y no da respuestas directas, como que Dios quiere que Ujú, Israel piense. Pero en el sí, caso de los gentiles, como que Dios les da respuestas más claras, ¿no? Le dice, ¿por qué han sido arrollados tus fuertes? O sea, todo lo que tú tienes para defenderte, ¿en qué momento se cayó? No se ha mantenido firme. Ah, pues porque Dios lo ha querido. Y yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Tú crees que Nabucodonosor, que es el rey del que se nos acaba de hablar, iba con la ujú. conciencia de que iba a cumplir una profecía bíblica? No, claro ¿No? que no. Exacto. Entonces, bien, bien raro porque los egipcios decían, no, pues la verdad es que nuestros aliados, los asirios, en una época en la que no había internet ni periódicos y la comunicación avanzaba mucho más lento, ellos estaban confiando en la fama de los asirios. Sin embargo, fíjate que el papá de Nabucodonosor se llamaba Nabopolassar. eh, Se había consolidado durante años, Memo, el imperio babilonio. Sin embargo, los egipcios no tuvieron la claridad para verlo. Por su parte, los asirios tenían tantas luchas internas y tuvieron tantos cambios de rey que no se dieron cuenta que esa fama que tenían pues ya se había convertido en debilidad, ¿no? Y los egipcios tampoco, ¿no? Entonces, qué raro que de pronto les cayera de sorpresa cuando la verdad es que era prácticamente una batalla perdida, anunciada desde mucho tiempo, y lo único que bastaba hacer era mirar y observar la situación histórica del momento, las noticias, si es que hubiese algo como eso, y darse cuenta que pues realmente ellos dos ya estaban perdiendo el poder. Pero, por supuesto, la claridad de mente que no hay pues en los países o en las religiones idolátricas, pues no les permite ver las cosas como son, ¿no? Entonces, qué gran problema les cayó de sorpresa, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, no seamos de los que les caen las cosas por sorpresa. Ujú. Ahí nada más en ese versículo 15, en esta versión que estaba leyendo, la nueva versión internacional, dice, ¿por qué yacen postrados tus guerreros? En otra versión que tengo aquí abierta, la versión se llama Biblia textual, dice, ¿por qué está postrado Apis? Y Apis Mm. es un dios egipcio en forma de toro. Dice, tu toro no pudo quedarse en pie porque Dios lo empujó. Entonces, digo, obviamente ese dios, pues, representaba a los guerreros, ¿no? Y por eso en esta otra versión lo traduce como tus guerreros. Órale. Este, Dice el versículo 16, tropiezan una y otra vez, se caen uno sobre otro y se dicen, levántate, volvamos a nuestra gente, a la tierra donde nacimos, lejos de la espada del opresor. Órale. Fíjate que me llamó mucho la atención, Memo, una palabra que se utiliza cuando dicen y dijeron, ¿no? Y dijeron, Ajá. levántate y volvamos a nuestro pueblo. ¿Cuál crees, cuál palabra que es la que se traduce como volvamos? Normalmente pensaríamos que es Teshuvah, fíjate que no. Es la palabra Yoshevet. Dice, y descansemos Bat Mitzrayim, en la casa de Egipto, ¿no? Ajá. Eso implica también el cansancio que sufrían los guerreros, si lo enlazamos además con lo que acabas de comentar en el versículo anterior, el cansancio de la guerra, ¿no? Como la guerra, y sobre todo estas guerras largas, y además imagínate una guerra larga en aquel entonces, decías, ok, vamos a ir a luchar, no sé, contra Estados Unidos, ah, bueno, pues agárrate camino de un mes, ¿no? Sí. Entonces, estas guerras son cansadas y era definitivamente algo que ellos debían de considerar como un elemento pues, que definía, ¿no? El resultado de la guerra. Entonces me llama mucho la atención porque nos habla mucho del cansancio que sufría Egipto, porque pues imagínate, hay que pensar también en la posición geográfica de Egipto, ¿no? Egipto tenía que atravesar todo Israel, ¿no? O sea, realmente Ujú. todo Israel, que si tú cruzas de Jerusalén más o menos hasta Galilea, que ya está muy cerca de Siria, en auto son 4 horas de camino. Si imagínate todo lo que tenían que atravesar,
para llegar allá con los sirios y de ahí eran todavía 3.000 kilómetros hasta Babilonia, man. O sea, era un mes de No. camino, ¿no? Entonces, Ujú. definitivamente eso cansaba mucho a Egipto, pero no cansaba a Babilonia. No, Qué pues ellos raro. estaban en casa. Exactamente, ellos estaban en casa. Entonces, no sé, hay muchas cosas que pensar sobre lo que iba a sufrir Egipto y pues cómo eso se cumplió al pie de la letra. Exactamente, sí, sí, sí. Y en el versículo 17 dice, allí gritan, allí donde, pues en la guerra, el faraón es puro ruido, el rey de Egipto ya perdió su oportunidad, ¿no? O sea, ya le estaban dando la derrota básicamente, Claro. su mismo pueblo. Dice, vivo yo, declara el rey, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, o Yud-Heh-Vav-Heh Tsebaot, Jehová Tsebaot, como el Tabor que sobresale entre los montes y como el Carmelo que se erige sobre el mar, así será el enemigo que viene, ¿no? O sea, pues hablando de, pues muy grande, ¿no? Algo muy, muy grande, muy tremendo que venía. Tú que habitas en Egipto, prepara tu equipaje para el exilio, porque Memphis se convertirá en desolación, en una ruina deshabitada, ¿no? O sea, otra vez hablando de el exilio. O sea, van a llevárselos de Egipto y va a quedar desolado el pueblo de Egipto. Habíamos visto en Ezequiel que decía que iba a estar 40 años desolado, ¿no? Sin personas. Y aquí pues no dice cuánto, pero pues otra vez, ¿no? Hay exilio y va a haber otra vez ruinas deshabitadas. Qué duro. Atuendos de exilio hasta para ti. O sea, ¿cómo serían los atuendos de exilio? ¿Cómo son los atuendos de exilio, man? ¿Habrá un No sé. catálogo de atuendos de exilio? ¿O cómo le hará? Evidentemente los atuendos de exilio no tienen tanto que ver con el estilo de ropa o la moda, sino con la actitud o con la sensación, híjole, pues, ¿qué diré? ¿Qué palabra usaré? La sensación, los sentimientos de abandono, ¿no? Yo creo que esa es la parte más difícil. Sí, 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 pues, o sea, yo por ejemplo, a lo mejor no se compara mucho, o a lo mejor sí, pero cuando vemos películas, pues sobre el holocausto, ¿no? Que cuando ves que entran los soldados alemanes a las casas de cualquier persona que fuera judía, y pues entraban, nada más agarraban una maleta y vámonos, y ahí los ves caminando por la calle. O sea, esa sensación, ¿no? Esa sensación de las caras muy bien actuadas de los actores, de que ya no sabes para dónde vas, o sea, no sabes qué van a hacer contigo, no sabes si vas a volver a regresar a tu casa, si vas a volver a regresar a donde estabas viviendo. Yo creo que es ese tipo de sensación, ¿no? La que dices ahorita, o sea, ese vestido de exilio que pues no sabes qué va a pasar, ¿no? No sabes qué va a pasar al siguiente día, la siguiente hora, la siguiente semana, a quién vas a volver a ver. O sea, Fíjate que sí. imagínate ese cambio de vida tan drástico, Hay película tremendo. nueva, Memo, sobre el holocausto, muy interesante, se llama El hijo de Saúl. No ha llegado a México, no sé si en los países que nos escuchan ya ha llegado. Y se trata sobre la historia de una persona que lo reclutan los alemanes para llevar a sus hermanos judíos hacia la cámara de gas, ¿no? Entonces, nunca nadie había tocado un tema como este y pues, creo que va a ser una película sumamente interesante. Ya ganó el Globo de Oro a mejor película extranjera, entonces pues está muy prometedor el tema, ¿no? Evidentemente Babilonia no los destruía, ¿no? Pero pues la sensación de eso que tú comentas, pues sí era muy fuerte en cualquier generación y en cualquier lugar del mundo. Claro. ¿Repites el nombre de la película? Claro que sí, es El hijo de Saúl. El hijo de Saúl. Ok, para Para buscarla. buscarla, así es. Muy bien. Versículo 20 dice, novilla hermosa es Egipto. O sea, fíjate cómo le habla, ¿no? Novilla hermosa es Egipto, pero viene contra ella un tabano del norte, ¿no? Acá, Acá acá viene, traduce la versión hebrea, ternera hermosa es Egipto, la destrucción desde el norte viene, ha venido. O sea, Dios lo da como un hecho ya, ¿no? ujú, La, sí, digamos, el juicio es
ya no se va a detener, es definitivo, viene destrucción. Qué terrible. Claro. Sí, sí, pues ya ni para dónde hacerse. El versículo 21 dice, sí, sí, el 21, también sus mercenarios eran novillos cebados, pero ahora dan la espalda y huyen juntos sin parar. No resisten en sus puestos, pues les llega el día de su calamidad, el día de su visitación, o el día de su castigo, el momento de su castigo. Fíjate que esta palabra de pronto la escuché algún tiempo en varios círculos cristianos. El día de su visitación es un día terrible, ¿eh? No es un Ujú. día bonito, es la visitación del Señor. Si es la visitación del Señor, agárrate, porque mínimo trueno sí hay. Sí, sí, y si son truenos como los que escucharon allá en el monte, No, bueno, el pueblo de Israel, pues pues también. tenían miedo por su vida, ¿no? Entonces, imagínate. El versículo 22, Egipto huye silbando como serpiente, pues el enemigo avanza con fuerza, se acercan contra ella con hachas como si fueran leñadores. Por impenetrables que sean sus bosques, los talan por completo. O sea, pongan lo que pongan, va a entrar el enemigo, ¿no? O sea, aunque pongas paredes, murallas, soldados, ponga lo que pongas, ahí le está diciendo a Egipto, va a entrar el enemigo, afirma el Señor, más numeroso que las langostas, o que Órale, langostas, pues ahí una de las referencias que hay hacia la la parashá. parashá, con esa plaga de las langostas, dice, son los leñadores y nadie los puede contar. O sea, Ok, fíjate imagínate. que ahí cuando tradujo en el verso 22 víbora, la traducción más correcta es reptil. No, no sé si recuerdas que en Ezequiel, en la semana pasada, también vimos cómo se comparaba al rey egipcio con un Con reptil un reptil, que un cocodrilo. es un cocodrilo exacto, que se quejaba en medio del río Nilo, ¿no? Entonces, Ujú. este es el tipo de cosas que te hacen ver que el autor de ambas profecías, pues es uno solo, no es Dios, a pesar de que uno se encontraba, bueno, uno del otro se encontraban a 3.000 kilómetros de distancia, prácticamente Dios está utilizando el mismo lenguaje, Exactamente. las mismas Y, comparaciones, digamos. ujú. Algo vas a decir. Y digo, ya termina prácticamente con esa profecía contra Egipto en el versículo 24, diciendo, Egipto la hermosa será avergonzada y entregada a la gente del norte, ¿no? O sea, ya estaba decretado, como dices, ¿no? Exacto. Ya era un hecho, 100% seguro que iba a suceder. Y pues aquí termina esa profecía y los 4 versículos que quedan, el 25 al 28, ahora como que estaba hablando el Egipto y a lo mejor los israelitas pues estaban acá viendo para otro lado y de repente le empieza a hablar a Israel otra vez Dios, ¿no? Y como que pon atención. Dice, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, voy a castigar a Amón, dios de Tebas, a Egipto, a sus dioses y reyes, al faraón y a los que en él confían. O sea, ¿por qué le podría estar hablando algo a Israel de eso? Pues porque Israel Era confiaba en de los que Egipto, no confiaban en habíamos Egipto, visto. sí. Entonces, pues mucho cuidado, ¿no? Ya habíamos tocado ese tema la semana pasada. Aquí está hablando de Egipto, a lo mejor ahorita podría estar hablando de alguna otra potencia, ¿no? Alguna Híjole, otra bueno, y potencia. sobre todo las deidades, Memo. Ay, fíjate qué interesante que hablé de Amón, ¿no? ¿Quién fue Ujú, Amón? ¿Quién fue el dios Amón? Bueno, pues es sumamente interesante porque Amón es una de las deidades principales en Egipto. De hecho, ujú, la forma correcta de decir Amón en el lenguaje egipcio antiguo es Men, ¿no? Y ujú. la adoración a Imen se acrecentó en Egipto cuando Israel salió de ahí, ¿no? Como Ujú, que Amón era una deidad, como se decía que Amón estaba en todas partes, ¿no? Se creía que estaba en algún lugar de los aires, en el cielo, y que por lo tanto siempre estaba presente, ¿no? ujú. El nombre en griego sería Zeus, ¿no? Y la deidad romana era Júpiter.
Esta información Ujú, la puedes encontrar en Wikipedia, es bastante claro, ¿no? Y sí. Amón se va a convertir más tarde en Amón-Ra, esta divinidad solar que se encuentra entre los cuernos de un toro, ¿no? Entonces tiene mucho sentido Ujú, también, Memo, que a Egipto se le ha comparado una y otra vez con becerros o con una ternera, precisamente porque ellos mismos era el tipo de dioses que tenían. Y la influencia de Amón llega a ser tan importante que se empieza a utilizar eh, su nombre como parte de los nombres de los otros reyes, ¿no? De hecho, con Amón, con el dios Amón, digamos, ujú, es que se les empieza a nombrar a los reyes y así a los lugares como la casa de Amón o algo así, ¿no? Por ejemplo, Tutankhamón, ujú. que significaba parecido a Amón, ¿no? Pues es uno de los reyes más conocidos por los vestigios que hay de él, ¿no? Hay una exposición permanente en el Museo del Cairo y pues prácticamente muchos reyes como estos pues toman su nombre, ¿no? Pues Sí, por ahí les invitaría a que lean un poco en Wikipedia sobre ellos y pues qué interesante porque Amón también llega a estar o llega a ocupar un lugar en triadas, ¿no? Entonces parece ser que los tiempos no han cambiado tanto. De verdad vale mucho la pena leer ahí quién es Amón. sí. Porque obviamente que no está hablando solamente de Amón, ¿no? Claro, sí, Sino, sino de toda la influencia que dejó. Y obviamente, imagínate, hay que recordar que Babilonia cuando conquistaba las naciones, pues les mezclaba parte de su religión, ¿no? Entonces, cuántas cosas de estas no se mezclaron en Babilonia y dio lugar precisamente a las creencias como de Júpiter y Zeus y todas estas cosas, que después el catolicismo en el año 300 y garras, más o menos por ahí, pues la sigue revolviendo, ¿no? ujú, hasta la fecha. Hasta la fecha, así es. Pues hay que estudiar y leer, y leer un poquito un muchito sobre Amón. El versículo 26 dice, los entregaré al poder de quienes atentaron contra sus vidas, al poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de sus siervos. Lo que decía hace rato, ¿no? O sea, que estaba contra Israel. Dice, entonces, bueno, los voy a entregar en esa ocasión a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y luego Egipto será habitada como en los días de antaño, afirma el Señor, ¿no? O sea, lo que habíamos dicho, hay exilio, pero luego Hay un... regresa, Bien. o Sí, sea, sí, qué chistoso porque Dios siempre les va a tener consideración a los egipcios, ¿eh? porque, porque, digo, pues Sí, sí. cuidaron a su pueblo, ¿no? Sí, o sea, Ahí claro, nació su pueblo. de alguna manera, a lo mejor lo hicieron inconscientemente, a lo mejor le hicieron la guerra, a lo mejor los corrieron o lo que fuera, a lo mejor los esclavizaron. Sin embargo, Dios es un Dios tan justo que incluso eso que Dios utilizó en contra seguramente de su propia voluntad, Dios se los va a pagar, ¿no? Ujú, sí, Eso es, impresionante, sí, a mí ¿no? sí me impresiona mucho, la verdad. Sí. Y bueno, versículo 27 dice, pero tú, Jacob, siervo mío, o sea, ya más directo no se puede, no temas, no te asustes, Israel, porque te salvaré de un lugar remoto y a tu descendencia del destierro. Jacob volverá a vivir en paz y estará seguro y tranquilo. No es lo que todos esperamos, ¿no? Sí, exacto. Y cierra el versículo 28, se me hace bien interesante cómo cierra esta Haftará y este versículo. Dice, tú Jacob, siervo mío, no temas, porque yo estoy contigo, afirma el Señor, aunque aniquile a todas las naciones por las que te he dispersado. Sí, sí, nos cae el 20 de eso, ¿va? Claro. Aunque aniquile a todas las naciones por las que te he dispersado, a ti no te aniquilaré, te corregiré con justicia, pero no te dejaré sin castigo, ¿no? O sea, aún y que eres mi pueblo, aún y que te quiero y que eres mi especial tesoro, no te preocupes, no te voy a destruir, pero no te vas a quedar sin tu castigo. Wow.
Wow, qué miedo, qué todo. No, y es que va muy de la mano con la profecía de Ezequiel, Memo. Yo creo que es de esas profecías que a mí, en lo personal, me llegan mucho porque retoma ese concepto y mientras esto está haciendo con Jeremías, allá del otro lado, a 3.000 kilómetros de distancia, les está diciendo van a regresar, pero van a regresar avergonzados, no van a regresar felices. Ujú. Y Dios también va a decir, y no, ni siquiera lo hago por ustedes, sino por mi nombre. Entonces, esta forma de cerrar, ¿no? Decir, bueno, pero ciertamente te castigaré. Híjole, es de esas cosas que ya a estas alturas debería de ponernos a pensar en cuál es nuestra actitud correcta hacia la palabra de Dios. Eh, Esta es la palabra de Dios, ¿no? O sea, Claro, cómo me porque, tomo, ¿no? sí, o sea, ¿qué debo entender entonces cuando un pastor o un padre o alguien me dice, no, no te preocupes, Dios es puro amor y ya con que estés en esta religión, con que estés ya de este lado, no va a pasar nada, ya todo fue perdonado, hagas lo que hagas, ya estás perdonado. No, no va a haber poder humano que te vaya a hacer algún daño, ¿no? Incluso físicamente. Este, o sea, ¿por qué? ¿Cuál tendría que ser mi actitud si me enseñan eso? Si aquí está diciendo, pues, que Dios va a ser justo y si actué mal y si hice mal, Dios, aún y que me quiera y aún y que es amor, pues me va a tener que castigar, ¿no? Como un padre, por más que ame a sus hijos, los castigas por amor, ¿no? Claro, o sea, y cuando conocemos a un papá o a una mamá que les concede todo a los hijos y que no los regaña y que el hijo cada vez va peor y que el papá a veces se ríe, decimos, híjole, qué hijo tan chiflado, ¿no? Bueno, hay Ujú. una expresión acá en México, es como, qué Y, condescendientes son con ese hijo y hasta nos cae mal el y hijo. qué papá tan menso. Y qué Entonces, papá, sí y lo hasta nos decimos. cae mal el papá, no, pero no, Dios sí puede chiflar a su pueblo y pasarle lo que sea y nunca lo va a educar. Aguas, ¿eh? A veces hay que medir ahí nuestros niveles de congruencia que se nos van, vamos, Ujú. se nos van definitivamente. No por nada, Pablo va a decir en alguna de sus cartas, estén contentos y Dios los corrige porque entonces son hijos. Exactamente. Así es, pues bueno, entonces con eso terminamos el día de hoy, Gabo, con eso nos despedimos, Qué rápido, cerramos, se fue muy rápido. ya lo creo. Por un lado me da tristeza, por otro lado digo que bueno, porque ya me quiero dormir. Y yo creo que tú igual. Y pues esperemos que esta próxima semana sea más tranquila, sea más leve. Esperemos, por Este, favor, Hashem. por favor. Y pues bueno, no nos queda más que decirles Shabbat Shalom, que tengan una muy bonita semana, que siempre mantengan en mente, como nos instruye Dios en Deuteronomio 6, siempre tener en mente cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando salgamos de la casa, cuando vayamos en el camino al trabajo, siempre, en todo momento, la palabra de Dios, ¿no? Para que podamos enseñársela pues a los hijos, a los amigos, a la familia, Ya toca el a que quiere todo el escuchar. mundo que quiera escuchar, ¿no? Exacto. Entonces, pues con eso nos despedimos y pues chava shalom, que tengan bonita semana. Shabbat Shalom, Memo. Shabbat Shalom, Elizabeth. Shabbat Shalom, Perú. Y Bolivia. Bolivia, sí. Gracias. Bye. ידענו שעכשיו חצות, הגיע השעה לצאת, הגיע רגע האמת, מבט אחד אל המזוזה, הנה כולנו בתזוזה, יוצאים מבין המצרים, החצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מהטוב, יצאנו לחירות, מצאנו לילה זה, לנו הפסח לילה זה, לנו לנצח כך נזכור, כל דור ודור. נסענו מסוכות, הגענו אל פי החיים
בחירות, בין מגדול ובין הים, מבוכה לכל העם. נפלנו לתלונה, איבדנו את האמונה, נכנסנו בין המצרים, בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מהאדום, יצאנו לחירות, מצאנו לילה זה, לנו בזה לילה זה, לנו לנצח כך נזכור, כל דור ודור. את ידו הרוח התקדמה איתו, הגיעו מים הצבא, ראיתי את המעבר, קרב לנו את מי הים, נפלו צרינו בתוכם, הו יצאנו בשירה בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו